Ya se está transmitiendo. ¿Y bien? ¿Por la canción? Vamos a una... Oye, güey, ¿por qué no dijiste el contenido? Dice Luis Acevedo Flores. ¿Acevedo Flores? ¿Quién lo hizo tú? ¿O quién? Ajá. Primero, ¿lo vas a editar? Ajá, pues. Ya se está transmitiendo. Tenemos estrellas, Me quedé en el 1,86 m. Le saqué a mi papá, pues, definitivamente ahí fue. Le digo a la maestra Nena que le abría su oficina. Digo, sí. ¿No sé? No estaba bien ahí. ¿No se quedó por los? Ah, que le abrieras. Ajá. Ya se nos están acostumbrando, ¿no? No, güey. Ah, no sé. ¿Por qué? ¿Ya le dijiste a alguien? ¿Y qué dijo que no se podía? ¿No le aparece? Pues que no diga nada. Yo siento que sí les va a aparecer a los que no han tenido... Ahí le cambiaste ese nombre. Muy bien. Ahora te campo a enfocar para hacer los gestos. Eso no me acuerdo de la receta. Sí,
días. Vamos a dar inicio con el evento del día de hoy, del segundo día de la semana jurídica denominada Dr. Javier Saldaña Almazán. Me permitiré presentar al presidium que nos acompaña el día de hoy, las autoridades. En primer lugar, al director de la Facultad de Derecho, el doctor José Antonio Soto Sotelo. De igual manera, a nuestro ponente, el licenciado Eric García Jauregui. Asimismo, a nuestra moderadora, la doctora María Guadalupe Hernández de la Cruz. De igual forma, le damos la bienvenida al maestro Antonio Arismendi Flores, subdirector de la Facultad de Derecho. Del mismo modo, le damos la bienvenida al doctor Felipe Cuevas Molina, docente de la Facultad de Derecho. Asimismo, al doctor Trinidad Zamacona López, magistrado del Tribunal Electoral de la UADO. Del mismo modo, a la doctora Juliana Solís Cárdenas, docente de la Facultad de Derecho. De la misma forma, a la doctora Esmeralda Hernández, coordinadora de la Maestría en Derecho. Asimismo, al doctor Jesús Aguilera Durán, coordinador del doctorado en Derecho. A todas y a todos sean bienvenidos. Me permitiré leer una breve semblanza de la extraordinaria moderadora que tenemos el día de hoy, la doctora María Guadalupe Hernández de la Cruz. Ella tiene una licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene una maestría en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con un doctorado en Derecho en el Centro de Investigaciones Jurídicas CINIJUR en Puebla de Los Ángeles. Profesora investigadora por oposición en tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Asimismo, es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Maestría y del Doctorado en Derecho de Puebla, con sede en Los Ángeles, Puebla. Ha sido ponente en eventos académicos estatales y nacionales. Tiene el uso de la palabra, doctor. Tenemos llegamos a Buenos días, jóvenes, maestros, compañeros que nos acompañan. Es para mí un placer estar en esta mesa presentando, moderando al joven licenciado que tenemos aquí, el estimado, que tiene una vasta experiencia, ¿verdad? Y que espero que al final haya preguntas. Vamos a hacer unas preguntas y los maestros también que puedan participar. Voy a leer ¿Quién es ese? Eric García Jauregui. Él es juez del distrito del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Guerrero, con sede en Acapulco. Vencedor del cuarto concurso abierto para la designación de jueces y juezas del distrito especializado en materia de trabajo, obteniendo el segundo lugar entre más de 1.200 aspirantes a nivel nacional, con calificación de 100 puntos ante el jurado. Formación académica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con sede en Tijuana. Tiene una maestría en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, maestría en Derecho Procesal Constitucional. Tiene una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, en la quinta generación impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial. Actividades profesionales desde 2006 a la fecha. En la Notaría Público número 5 de Tijuana, Baja California. Primera Sala Regional del Noroeste 1 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Tijuana, Baja California, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Secretario de Acuerdos de la Sala Regional. Actuario de la Sala Regional. El Poder Judicial de la Federación. Oficial administrativo en el primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 15º Circuito. Secretario del Tribunal adscrito al Tribunal
unitario del 15º Circuito en Tijuana, Baja California, órgano jurisdiccional de competencia mixta. Secretario del Tribunal adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación del 15º Circuito en Tijuana, Baja California, órgano jurisdiccional de competencia mixta también. Juez de distrito, titular del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Guerrero, con sede en Acapulco. Tiene también actividad docente, doctor en el curso de especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral, sexta generación, curso de formación para personas adscritas del Poder Judicial de la Federación, concurso especializado edición 2023 en la asignatura Gestión de Despacho Judicial, curso de formación para personas secretarías del Poder Judicial de la Federación, concurso especializado edición 2024 en la asignatura de Argumentación Jurídica. Como vemos, el licenciado Eric tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial, y creo que sus conocimientos básicos, su plática que vamos a tener con ustedes y él, debe de ser muy productiva. Vamos a darle el uso de la voz y al final, al terminar, la dinámica que vamos a tener al final, habrá preguntas y respuestas. Vamos a tener 10 minutos para los alumnos, los maestros que quieran preguntar. El maestro estará aquí a su disposición. Entonces vamos a, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la ponencia del licenciado Eric García Jauregui. Adelante, licenciado. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por estar por acá. Bienvenidos, bienvenidas todos. Primero que nada, pues muy agradecido con la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Autónoma de Guerrero. Si bien pues no soy egresado de aquí, como lo señaló la doctora, yo soy egresado también de una universidad autónoma en Baja California. Por tanto, así como están ustedes en este momento ahí sentados, hace muchos años, yo también estuve sentado por ahí, curioso y deseoso de escuchar de repente lo que tenían que decirnos quien fuera a vernos. Entonces, primero que nada, agradecido de estar aquí de invitado y celebro esta semana jurídica organizada por la Facultad de Derecho aquí en Chilpancingo. Entonces, muchas gracias primero que nada. Vamos a platicar el día de hoy. El nombre de la ponencia es Criterios Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviamente enfocado en la materia de trabajo. Y por cuestión de tiempo y también de practicidad vamos a hablar de dos criterios que a mi consideración son relevantes, son importantes, porque por lo que impacta en la vida cotidiana de todas y todos. Muchas veces cuando escuchamos derecho de trabajo nos imaginamos nada más que se limita a un despido injustificado, o no sé, no me pagaron las vacaciones, el aguinaldo, pero el derecho de trabajo, al menos a nivel federal, es bastante amplio. Entre las cuestiones que nosotros vemos de forma cotidiana en los tribunales laborales federales, como es el caso de donde yo estoy adscrito, aquí en Acapulco, es, entre otras muchas cosas, la seguridad social. ¿Qué es esto? Bueno, uno de los temas más cotidianos es, lamentablemente, fallece una persona y hay que designar como beneficiario o beneficiaria a alguien. Y ahí empezamos con una problemática. ¿Quién es esta persona a la que debemos de declarar beneficiario o beneficiario? ¿Cualquiera? Cualquiera puede ser declarado beneficiario por el simple hecho que acuda ante los tribunales y señale tener un derecho. Es decir, puede acudir mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi concubina, mi concubino. Bueno, la Suprema Corte, entre muchos criterios, la segunda sala abordó el análisis de la constitucionalidad del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces vamos a iniciar con este tema. Posteriormente vamos a hablar de la constitucionalidad o no en relación con el requisito contemplado en el artículo 132, fracción segunda de la Ley de Seguro Social. En este se señala una temporalidad para que una persona pueda ser
acreedora o acreedor a una pensión por viudez, también por fallecimiento. Creo que son dos temas que a cualquier persona, con independencia de que nos guste o no en materia de trabajo, seamos o no seamos abogadas, abogados, pues así es la vida y en algún momento nos podemos ver inmersos en estas problemáticas. Entonces creo que es de interés, pues de interés para todos e iniciamos. Igualmente, como señaló la doctora, al final de la sesión, voy a procurar ser muy breve, muy práctico. Al final de la sesión, bienvenidas a cualquier pregunta. Igualmente, por acá traigo un libro para aquella persona. Yo voy a hacer alguna pregunta y aquella persona que contesta, cada alumna, ojalá que por ahí lo conteste y se lo lleve para que pues, pueda analizar básicamente los conceptos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, creo que es una dinámica buena para motivar la lectura y sobre todo motivar el estudio del derecho laboral, que es en el que yo me especializo. Bueno, iniciamos. Vamos a abordar el amparo directo 18-2021, como ya señalé, el índice de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los hechos? Básicamente, una persona por propio derecho, y en representación de su menor hijo, promovió diligencias de investigación por la muerte de un trabajador a efecto, como ya lo señalé, de que se le reconociera el carácter de únicos beneficiarios. ¿Por qué es la importancia de esto? Bueno, porque a partir de que una persona es declarada beneficiario, pues recibe las pensiones, recibe los derechos laborales de esta persona que falleció. Aquí la particularidad es que la persona que acudió a estas diligencias pues, se trataba de una persona, de una concubina del trabajador fallecido. Y la segunda sala lo primero que abordó es los requisitos que contempla, como ya lo señalé, el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, en donde básicamente nos dice quiénes tienen derecho a recibir la indemnización por caso de muerte o desaparición en un acto delincuencial de una persona trabajadora. Como vemos, aquí el legislador ya reconoce dos situaciones. Una, pues, la muerte como algo natural, y dos, la situación de violencia que vive nuestro país. También hay ciertos casos específicos para nosotros reconocer cuando este acto tiene alguna relación con las funciones que realizamos. Y aquí en primer lugar, ¿qué nos dice el artículo 501? Bueno, que tienen derecho a recibir esta indemnización. En primer lugar, la viuda o viudo de que hubiese dependido económicamente la persona trabajadora, que tenga una incapacidad por el 50% o más, y los hijos menores de 16 años o mayores si tienen una capacidad. Una serie de candados que nos ponen la legislación. 2. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, viudas, viudos, hijos, hijas, etc., a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. Y pasamos a la fracción que analizó la Suprema Corte, la fracción tercera. A falta de esposo o esposa, concurrirá la persona señalada en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su esposo durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte. ¿Por qué 5 años? Bueno, es una pregunta que se hizo en la segunda sala. ¿Por qué 5 años? ¿De dónde sacamos la fórmula mágica de 5 años? ¿Por qué no 4 y medio? ¿Por qué no 3? 5. Es la fórmula mágica. O que tenga hijas o hijos, perpetuar la especie, la familia. Y si no, que hubiesen permanecido libres de matrimonio, vamos a proteger el sacrosanto matrimonio. No vamos a declarar beneficiario a alguien que se haya metido en uno de ellos, en un matrimonio pobre. Entonces ya estamos viendo cómo el legislador en esta fracción tercera nos pone una serie de candados y también, ¿por qué no decirlo?, una serie de estereotipos, donde para que alguien sea declarado persona beneficiaria, pues tiene que cumplir con una serie de hipótesis y además sortear también por ahí, ¿por qué no decirlo?, una serie de prejuicios y de castigo social. Como podemos ver en este artículo, pues establece quienes tienen derecho, ya lo señalé, en primer lugar, esposa, esposo,
discapacidad. En segundo lugar, los padres que dependiesen económicamente. Y en tercer lugar, llegamos al concubino o concubina siempre y cuando hubiesen permanecido libres de matrimonio, tengan hijos o bien 5 años. A partir de los 5 años es como si el legislador hubiera previsto una especie de, a partir de aquí sí vale el concubinato, antes no, o ya está ratificado y ya no se arrepintieron. Bueno, a fin de considerar como beneficiaria a una persona con quien el trabajador hubiese vivido, se debe cumplir lo que ya señalé. Ausencia en primer lugar de esposo o esposa. Número 2, que no concurran alguno de las primeras 2 fracciones, hijo, hijas, padres, papá, mamá. 3, que hubiera procreado, que hubiera tenido hijos, hijas, permanecer libre de matrimonio y la temporalidad. Creo que esto ya quedó bastante claro. ¿Qué hizo la segunda sala? La segunda sala analizó este artículo bajo perspectiva de género. Lo que hizo fue determinar, en primer lugar, con este método de interpretación, analizar las normas y aplicar el derecho. Tienen que también apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de esta controversia. ¿Por qué? Con esto tenemos que evaluar si la norma en cuestión, en análisis, provoca una violación directa al derecho de igualdad o introduce impactos diferenciados por razón de género. Y ahorita vamos a llegar por qué se impacta en razón de género esta norma, que aparentemente es neutra. ¿Por qué aparentemente es neutra? La norma está, al menos en este asunto que analizó la Corte, redactada de cierta forma que aparentemente, reitero, no afecta más a un género que a otro. Viudo, viuda, trabajador, trabajadora, concubino, concubina. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el impacto? Bueno, tenemos que identificar en primer lugar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes en la controversia. Tenemos también que cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo. Cualquier estereotipo no nos sirve a nosotros como juzgadores o como juzgadoras. Tenemos también que verificar el material probatorio con el que contamos en el expediente. Por ejemplo, si me llega un asunto de estos al tribunal de inscripción y por algún descuido o negligencia del apoderado de la parte actora, en este caso la persona que quiere ser declarada beneficiaria, por alguna negligencia no me ofrece ciertas pruebas, ¿yo debo cerrar los ojos ante eso o simplemente pasar de largo? ¿O es mi obligación como juzgador federal tratar de llegarme de todo aquel material probatorio que me sirva para llegar a la verdad? Bueno, en un caso real que tengo en el tribunal de inscripción, el apoderado no ofrece testimonial alguno, no ofrecen periódicos, no ofrecen nada más que una jurisdicción voluntaria. Hay criterio de la Suprema Corte 2019, segunda sala, donde señala que la presentación de una jurisdicción voluntaria es insuficiente por sí misma para declarar beneficiaria a una persona, y es lo único que tenemos. Yo tengo que castigar a la persona, en este caso a una mujer, por el descuido de su apoderado, o tuve que cumplir con mi obligación como juzgador federal y allegarme de todo el material probatorio. Artículo 782 de la Ley del Trabajo. Yo puedo exigir que se desahoguen ciertas pruebas para mejor probar y entonces allegarme de la verdad. Y esto obviamente de la mano con la obligación de juzgar con perspectiva de género, con los pasos que nos señala la jurisprudencia 22-2016. ¿Por qué señalar? ¿Por qué la Corte hizo el análisis con perspectiva de género? Bueno, existen datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en las que se destaca que la situación de viudez se presenta en mayor medida en las mujeres que en los hombres. Nos señala que de cada 10 casos de viudez, 8 son de mujeres. Bueno, ya estamos viendo un impacto en el género. Ya estamos viendo por qué esta norma, aunque está aparentemente redactada en términos neutrales, impacta mayormente a las mujeres que a los hombres. Es por eso la necesidad de emprender este análisis. Una vez analizado esto, la situación de desventaja que les comento que han tenido las mujeres respecto a este tema, es decir, si ser declaradas beneficiarias o no,
La segunda sala procedió al análisis de la fracción tercera del artículo 501 de la Ley del Trabajo. Como señala que a pesar de estar redactado de forma neutra, en el fondo sí hay implícita una distinción por razones de género. Mismo tema, por ejemplo, cuando analizó el tópico de las personas trabajadoras del hogar. También en la ley del Seguro Social está redactado en términos neutros, pero era optativo para el patrón o empleador o empleadora darlos de alta. Entonces, ¿a quién impactamos más? Evidentemente a las mujeres y a los hombres. Bueno. También tenemos que ver un efecto por la idiosincrasia o el contexto social en el que vivimos como México, en el donde es común la aceptación de que un hombre cuente con una o más parejas, es normal. Muchas veces se le aplaude incluso la familia del hombre lo sabe y ese es mi hijo. En cambio, si es la mujer, inmediatamente viene la estigmatización y no se le baja de ciertos calificativos. Creo que, no sé, aquí en Guerrero, pero aquí no sucede. No quiero hablar de dónde vengo. Somos muy parecidos, sino iguales. Somos fieles, hombres abnegados. ¿Qué diferencia de la mujer, como lo ya señalé, ante las costumbres y hábitos culturales que aún se encuentran arraigados en nuestra sociedad? Es castigada socialmente. Cuando una mujer es la concubina, es la otra. Cuando un hombre tiene varias parejas, ese es mi hijo. Pues claro que existe un castigo cultural. No digo lo que dijo la doctora. Sí, la primera fila de discusión. Bueno, también tenemos que ver que, ojo, no todas las personas concubinas realmente son terceras, por así decirlo, en un matrimonio. Hay matrimonios que no se han resuelto por falta de interés, porque salieron de pleito, no se quieren volver a ver, simplemente por flojera, porque alguien se quedó viviendo aquí en Chilpancingo y la pareja se fue a vivir a Monterrey, ya no lo vuelvo a ver, no pasa nada, pero cada quien pues siguió su camino. Por allá quien está en Monterrey tiene pareja, por acá quien está en Chilpancingo también, no pasa nada. Pero luego fallece alguien y se acuerda, yo estoy casado, y saco la acta de matrimonio hace 30 años ahí empolvada, ¿no? Del baúl de los recuerdos, y ahora sí quiero ser declarada beneficiaria. Entonces también tenemos que ver esa situación. No todas las personas que son concubinas están en esa situación de ser la otra familia, la otra pareja. También hay situaciones de hecho que tenemos que contemplar. En materia de trabajo se le denomina principio de primacía de la realidad, que tenemos que verificar en otros juzgadores federales en cada una de nuestras localidades. Y así como nos analizó la segunda sala. En cuanto a este análisis también lo hizo con base en el principio de no discriminación basada en una categoría sospechosa. Yo pregunto, ¿qué es una categoría sospechosa, compañeras? El artículo 1 de la Constitución Política, en su último párrafo, no lo señala. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, edad, discapacidades, condición social, las condiciones de salud, religión. Y aquí el que nos interesa, el Estado civil. Es decir, este párrafo contiene el principio constitucional de no discriminación por ninguno de estos motivos. Estas son las categorías sospechosas. Si nosotros vemos en una legislación que se hace alguna distinción por algo relacionado con esto, inmediatamente se nos prende una bandera roja a nosotros como juzgadores y tenemos que analizarlo bajo un escrutinio estricto. Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es obligatoria para todas y todas las personas juzgadoras del país, a nivel federal, a nivel local, no importa, todos tenemos la misma obligación. ¿Qué nos dice esta doctrina jurisprudencial en cuanto a las categorías sospechosas? Bueno, nos dice que debemos considerar una norma si resulta inconstitucional cuando hay un trato desigual, que se imponga arbitrariamente discriminación entre situaciones jurídicas objetivamente iguales. Y aquí voy a aterrizar. El artículo 4 de la Constitución nos señala el respeto, entre otras cuestiones, a la organización y desarrollo de la familia. ¿Qué quiere decir esto? El Estado me debe de ordenar a mí, Eric, a la doctora, a los doctores, a ustedes, alumnado, cómo van a organizar y desarrollar su núcleo familiar.
va a llegar un inspector de la familia a nuestras casas, nos va a tocar y va a decir cómo vives, cómo te organizas. Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Está protegida esa libertad con base en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en el denominado libre desarrollo de la personalidad, donde cada quien puede ejercer su plan de vida según le sea conveniente, evidentemente mientras no dañen a otras personas y todo sea con consentimiento de todos los que estén inmersos en esas relaciones. Nada por la fuerza. Bien, entonces aquí llegamos al punto crucial. ¿Existe verdaderamente una razonabilidad para considerar de forma diferente, dar un trato diferenciado a aquella persona que tiene firmado un matrimonio con aquella que es una situación de hecho? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Si en ambos casos se otorga mutuamente el apoyo sentimental, afectivo, económico, ¿por qué no? Pues, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en que una persona está casada, otros no. La única diferencia. Entonces, ¿por qué castigamos socialmente a quien no está casado en relación con aquella persona que sí está casada? ¿Por qué? ¿Me explico? Entonces yo creo, y así lo determinó la Suprema Corte, que ese artículo 501, párrafo tercero, fracción tercera, pues castiga y da un trato diferenciado, poco razonable entre el concubinato y el matrimonio, para que hasta en tanto pasen los 5 años, ya sea considerado, como yo lo señalé, a partir de ahora sí vale y te declaro beneficiario. Bueno. ¿En qué derivó todo esto? Derivó en la jurisprudencia, de registro digital 20-27-784 de rubro. Beneficiarios de la persona trabajadora fallecida, el artículo 501, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que la concubina o concubino de aquel tendrá derecho a recibir indemnización en concurrencia con otros beneficiarios, solo falta de cónyuge supérstite, y siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio, la protección del matrimonio, durante el concubinato, es violatorio de los derechos a la igualdad y protección de la familia. Ya lo terminó la Corte y es obligación para todos los juzgadores del país decretarlo de esa forma. Vamos más allá. ¿Qué pasa cuando concurren esposa y concubina? ¿Qué pasa cuando van las dos? ¿Tenemos que privilegiar a una respecto a la otra? Bueno, también ya no analizó la segunda sala. Básicamente retomó los argumentos de este amparo 18-2021 del que les acabo de hablar, y en la tesis de registro digital 20-28-693 de rubro. Beneficiarios de la persona trabajadora fallecida, el reconocimiento de ese carácter a favor de la concubina. Ojo, no implica desconocer los derechos que le corresponden a la cónyuge, esposa. Pueden estar los dos. ¿Cómo se hace en la vida práctica, en la vida real? ¿Cómo lo aterrizamos de la doctrina a la vida real? ¿Se puede conciliar? ¿No se puede conciliar? ¿Podemos ser capaces de conciliar a la concubina y a la esposa respecto a los derechos laborales del trabajador fallecido? Se antoja difícil, ¿no? Se antoja complicado. Bueno, en el primer tribunal laboral que estoy escrito logramos la conciliación, y en la página de Facebook ahí tengo la versión pública de la sentencia, por si gustan verla. Ahí podemos ver cómo llegamos a un arreglo conciliatorio. Bueno, se logró el arreglo conciliatorio y cómo se repartieron ahí las ciertas posibilidades. Lo pueden ver en Facebook, ahí lo publiqué versión pública. Ojo, todas las determinaciones de los juzgadores federales, por obligación, tenemos que hacer versión pública. Hay quienes no lo suben a ninguna plataforma, ¿por qué? Porque no quieren, pero por transparencia, yo creo que es un ejercicio que deberíamos de hacer todos. En mi caso yo lo hago, yo lo subo en mis redes sociales, si quieren ver qué terminó y cómo toda esta doctrina tan bonita de la Corte se lleva a la vida real, ahí lo pueden verificar. Bueno, todavía tenemos poquito tiempo, me voy a apurar. Vamos a analizar el amparo en revisión 470-2023. Como ya lo adelanté, ¿de qué nos habla este amparo en revisión 470-2023? Básicamente es una persona que solicitó el otorgamiento de una pensión por viudez como consecuencia del fallecimiento de su pareja. Fallece la pareja
Entonces acudo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que me concedan la pensión de viudez, obviamente. ¿Qué es la pensión de viudez? Palabras sencillas, aquella que tiene derecho a recibir la pareja del fallecido o fallecida, ¿con motivo de qué? ¿De que el Estado nos lo da gratis? No, con motivo del trabajo, de la vida del trabajador fallecido, válgame la expresión. El Estado no nos regala nada, la casa no pierde. Ahí se está grabando todo. La casa, no pasa nada, estamos en el aula. Libertad de cátedra. Aparte no estoy diciendo nada que no sea verdad. Y entonces, ¿por qué nos ponen trabas? Si tu Estado no me estás regalando absolutamente nada. Es el trabajo de toda una vida, mucha o poca, cumpliendo ciertos requisitos, del fallecido o fallecida. ¿Por qué me pones trabas, Estado? Les contaste. ¿Por qué? Bueno, ¿qué nos dice la fracción primera del artículo 132 de la Ley del Seguro Social? No tendrán derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior en los siguientes casos. Cuando la muerte del asegurado acaeciera, ocurriera, pasara, antes de cumplir 6 meses de matrimonio. Ah, caray, yo pregunto, salvo aquellos países tan avanzados, ¿quién planea cuándo morir? Me voy a morir, me voy a tocar madera, en 3 meses. Y vamos a defraudar al IMSS. Nos casamos. Suena a lo mejor chistoso o a payasada, pero es la verdad. Es como el candado que puso el IMSS, bueno, el legislador. Como lo señalé, existe una prohibición a discriminar. La prohibición a discriminar constituye una de las diversas manifestaciones que pueden adoptar derecho a la igualdad, en tanto que la norma constitucional limita la posibilidad de tratos diferenciados. Básicamente, el mismo análisis que se hizo con las beneficiarios. De ahí que el derecho a la igualdad referido implica que las autoridades no traten diferente a individuos cuando se encuentren en una situación jurídica igual. Viuda, viudo, ¿por qué me vas a tratar diferente? Vuelvo a lo mismo. Después de los 6 meses, ahora sí vale el matrimonio. Antes no. Momento, ¿no? Quiero pensar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este derecho a la igualdad derivan 2 normas que vinculan especialmente al legislador ordinario, es decir, el mandato de trato igual en supuestos de hechos equivalentes, salvo que exista un fundamento siempre objetivo. ¿Qué quiere decir? Esto no es absoluto, no quiere decir que siempre. Obviamente hay situaciones de hecho que el legislador tiene permitido tratar desigual y dar este trato diferenciado. ¿Para qué? Para quitar obstáculos y equilibrar las cosas. Pero mientras que no estemos en esa situación, ¿por qué válidamente voy a tratar diferente a quienes están en una situación de hecho iguales? ¿Por qué? Entonces, muy rápido, el artículo 123, apartado A, fracción 29 de la Constitución, ¿qué nos dice? Entre otras muchas cosas, básicamente nos dice o nos señala las personas trabajadoras cuyo objeto es protegerlas ante contingencia de su muerte y como consecuencia a su familia. Ya lo señalé, no es nada gratis, es el trabajo de las personas fallecidas. Por lo que en la ley del Seguro Social se determinan presupuestos de acceso al derecho de seguridad social en relación con la obtención de una pensión derivada por la muerte de un asegurado, como es la pensión de viudez, obviamente cumpliendo ciertos requisitos. No quiere decir que si en mi vida he cotizado, pues mi pareja va a recibir una pensión. Ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cumpliendo ciertos requisitos. Aquí la cuestión es el trato diferenciado por razón de temporalidad para obtener una pensión de viudez o no. Eso es lo que estamos analizando. La segunda sala básicamente se remitió a la exposición de motivos del artículo 132, fracción primera de la multicitada Ley del Seguro Social. ¿Y qué advirtió? Pues que advirtió que el legislador no expresó en esta exposición de motivos por qué o no justificó de dónde sacó estos 6 meses. Se les ocurrió igual que los 5 años. Entonces, al no advertir eso, pues estimó que esta exclusión resulta injustificada. Parece que fuera algo muy sencillo, ¿no? Si no está justificado, es injustificado, claro, pero hay que argumentarlo.
De ahí la importancia de la argumentación de todos los abogados y abogadas. La pensión por viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado y no debe ser motivo para no otorgarla circunstancias ajenas a aquel, como lo es evidentemente su muerte. Y por aquí yo pregunto en la presentación, como ya lo dije, ¿quién planea su muerte? ¿Me va a atropellar un camión saliendo de la ciudad universitaria? ¿Me voy a enfermar gravemente? ¿Me va a dar un balazo, acto delincuencial? ¿Un infarto? Lo que ustedes gusten y manden. ¿Quién planea eso? Nadie. ¿Qué es lo que queda en nuestras manos? Pues la fecha de nuestra boda, y a veces ni esa, ¿verdad? Eso es lo que queda en nuestras manos. Me voy a casar el 25 de marzo 2025, terminando la conferencia de este señor que está hablando. Ahí me voy a casar. Entonces ya ustedes ya planearon que se van a casar ahorita a las 11 de la mañana. Nadie planea cuándo nos vamos a morir. Por lo tanto, este párrafo o esta fracción pone limitaciones que son ajenas a la voluntad de las partes. De ahí que no resulta justificado o razonable. ¿Y ello en qué derivó? Bueno, derivó en la jurisprudencia de rubro pensión de viudez, el artículo 132, fracción primera y último párrafo de la Ley del Seguro Social, que condiciona el derecho de la persona, esposa, esposo, sobreviviente, a recibirla, a que el fallecimiento de esta persona trabajadora pensionada haya ocurrido después de los 6 meses, a que se casaran. Obviamente volvemos a lo mismo, siempre y cuando se compruebe o que se compruebe que tuvieron hijos. Si tuvieron hijos, no pasa nada. Perpetuar la especie humana. Es violatorio de los derechos a la igualdad jurídica y a la no discriminación en la seguridad social. Estos son 2 casos que les quise traer. Creo que estamos bien en tiempo. Les agradezco mucho su atención, les agradezco a la mayoría que permaneció. Sé que no es fácil, martes 10 de la mañana, venir a escuchar de seguridad social, pero traté de hablarles de temas que a todo mundo nos puede pasar y nadie está exento de eso. Ustedes ahorita lo ven como, a mí nunca me va a pasar, quién sabe. Las personas que debemos de estar más preocupadas por lo que está ocurriendo, pues somos todos, pero evidentemente las y los estudiantes de Derecho, de todas las universidades, facultades autónomas de nuestro país, porque al final de cuentas, lo que está ocurriendo en la actualidad, créanme, les va a impactar a ustedes en su futuro, en su desarrollo profesional. Así que no sean apáticos, no piensen que aquí no pasa nada, está pasando mucho, compañeras y compañeros. Hay que estar informados. Una sociedad mejor informada toma mejores decisiones. Muchas gracias. Y quedo atento para cualquier pregunta. Primero, a ver, les comentaba que les iba a hacer una pregunta. Ese libro es un pequeño detalle, nada más para incentivar la lectura, no busco ninguna otra cuestión, solamente es, cuando yo iba a alguna de estas pláticas decía, bueno, ¿qué me van a dar a cambio además de la asistencia y el punto? No creo que esté en voluntario. Bueno, pero aparte de eso, pues a lo mejor llevarme algo para mi casa, y cuando esté desocupado del Facebook, del TikTok o de lo que sea, pues echar una lectura, además de que está muy chiquito. ¿Qué es este libro? La Organización Internacional del Trabajo, Conceptos Fundamentales. Alguien de por acá, de todos ustedes, seguramente muy brillantes, todos, con un futuro muy prometedor, y así espero yo que algún día ustedes estén de este lado, como personas juzgadoras, magistradas, magistrados, juezas, jueces, y el futuro de este país va a estar en mejores manos. ¿Alguien me puede decir a qué se dedica la Organización Internacional del Trabajo? ¿Alguien por ahí lo ha escuchado? Palabras sencillas, no quiero que me hagan una tesis doctoral, para eso está la doctora. Algo muy sencillo. ¿A qué se dedica o qué ve la Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué vigila? ¿Quién da más? A ver, allá levantó la mano. Allá en medio, de naranja, o si no, después acá al compañero. Primero acá la licenciada, aquí en medio. Se dedica a promover y hacer que se respeten los derechos sociales de los trabajadores. A ver, ahí tenemos una respuesta. A ver allá. Se dedica a promover la justicia social, a promover los derechos de los trabajadores
Ya lo buscó en Wikipedia. Ya lo buscó en Wikipedia. A ver, ¿a quién se lo damos? ¿A la licenciada que contestó primero o al licenciado? Pase la alumna. Véngase para acá. Después de escuchar al licenciado Eric García, ¿verdad? Sobre el tema, con los dos criterios muy importantes, relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia laboral, pues efectivamente vimos, hay muchos criterios. Él dijo, voy a hablar de dos importantes, todos son importantes, pero aquí vemos la importancia, ¿no? Del Poder Judicial, de los juzgadores, de interpretar la ley en caso de que haya lagunas, como él lo estuvo manifestando, donde hay algunas cuestiones no muy claras o lagunas, pues debe, lo que él dijo en un principio, ¿qué debo de hacer cuando hay una negligencia del abogado de la otra parte? Pues debo de subsanar. Para eso están ellos, yo siempre, no es porque él esté aquí, pero bueno, digo que tenemos un poder judicial fuerte, bien preparado. Aquí está el ejemplo, él es un joven, ojalá y que a ustedes, los que están sentados ahí, pues un día estén de este lado, ¿verdad? Como él lo está diciendo. Entonces él ha trabajado, a mí me sorprendió, dice, hice examen con 1200 y de 1200 quedé en segundo lugar. O sea, vean todo el esfuerzo, el trabajo que le costó, ¿verdad? Y para que esté aquí. Entonces, esos dos criterios muy importantes, lo que es la pensión de viudez y el otro que habló de los criterios de la concubina, que a veces queda muy vago, dicen, no, pues yo soy la concubina, pero no sabes que debes de cumplir ciertos requisitos para que tengas esa categoría y que la ley te proteja. Entonces, ojalá y haya sido jóvenes de interés esta plática. Me sorprende a ver que no hayan sabido qué es la OIT, pues su nombre la dice, Organización Internacional del Trabajo, pues se va a referir al trabajo, no se va a referir a otra cosa. Nomás es cuestión por lógica que pensemos un poquito, ¿verdad? De qué se va a encargar precisamente, es una organización internacional, ¿verdad? Que México es parte y que ahí están establecidos los derechos de los trabajadores y esta organización pues está ahí también presente. Entonces vamos a dar el uso de la voz para los compañeros, unas 3 preguntas. El maestro aquí está para que pueda contestar. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Buenos días todavía. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien por la exposición. Gracias. Yo quisiera saber el estatus más o menos relacionado con lo que plantea, pero en personas del mismo sexo, porque tengo entendido que ya la Corte resolvió precisamente en cuanto a una persona, en este caso trabajador, con su pareja también, digamos, en este caso del mismo sexo, el titular de los derechos laborales, pues es el esposo, por decirlo así. Sí. Entonces, demanda al Seguro Social, precisamente por lo que está planteando, por esta discriminación de lo que establece el Seguro Social, y al final de cuentas entiendo que la Corte le da la razón. Sí. La pregunta es, ¿cómo quedó finalmente ese estatus? ¿Estos apartados legales de la Ley de Seguro Social siguen vigentes o los estableció para ese caso particular? ¿Hay otros casos particulares al respecto, con respecto a la, usted decía, seguridad social en cuanto a la viudez en personas del mismo sexo? Muchas gracias. Gracias. Sí, esto que comenta aquí el profesor, doctor, es muy interesante. ¿Por qué? Tenemos que partir de la base, como ya lo señalé yo de forma muy rápida, que no está permitida
ninguna clase de distinción o discriminación basada en cualquiera de las categorías sospechosas que señala el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre esas, el género, el sexo, estado civil, salud, etnia, raza, etcétera. Estatus social. Bueno, a partir de ahí tenemos que hacer el análisis, contrastar la Constitución con cualquier normativa, en este caso la Ley del Seguro Social. ¿Qué dijo la Corte? Es razonable que no le otorguen los derechos o no sea declarado beneficiario a una persona por el simple hecho de ser del mismo sexo. Pues no. Actualmente, ¿qué estamos haciendo nosotros en los tribunales? Nosotros en los tribunales, yo no he tenido el supuesto, pero tengo conocimiento de compañeros que sí lo han hecho así y que incluso también lo han publicado en sus redes sociales o han subido las versiones públicas, conceden estas declaraciones de beneficiarios. Es muy importante algo. La jurisprudencia de la Suprema Corte, en su pleno o en las todavía salas hasta septiembre, bueno, hasta agosto, no obligan a autoridades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Salvo algunos mecanismos, control, acciones en la Corte, es cuando ya se obliga a cierta modificación o inaplicación, etc. Mientras que esto no ocurra, ahí está. ¿No? Mientras que no ocurra, ojo. Pero es obligación de nosotros inmediatamente aplicar los criterios. Y entonces, cuando llegan estos asuntos con nosotros, yo no veo, cuando se pone un asunto frente a mí, yo no veo si es hombre, si es mujer, si se identifica como no binario, etc. Yo veo personas. Y en esa medida es como yo resuelvo. ¿Alguna otra? ¿Hay el compañero de amarillo? Diga su nombre y semestre para ubicarlos, sin pena. Buenos días. Buenos días. Me llamo Yosimar, soy estudiante de la maestría aquí en la Facultad de Derecho. Bien. Mi pregunta es, usted hablaba sobre un caso en donde, por así decirlo, se contraponen los derechos de la concubina con el de la esposa al momento de resolver me parece que lo de la pensión o algo así más o menos recuerdo. Sí, declaración de beneficiarios. Ajá, se supone que en este caso que planteaba se llegó a una conciliación. Uh-huh. En caso de que no se llegara a esto, ¿qué elementos o qué factores tendrían que ponderarse para ver ahora sí quién tendría más derecho a esto? Por ejemplo, si tienen hijos o las edades de los hijos, pero esto a su vez no caería en otra estigmatización y discriminación. Esa es mi pregunta. Está muy interesante la pregunta aquí del compañero de maestría, ¿por qué? Porque tenemos que ver que de cierta forma chocan o tenemos que ponderar derechos de personas. La propia ley del Seguro Social nos señala cómo tenemos nosotros que hacerlo de forma ordenada. En el caso que yo les planteaba, que se llegó a la conciliación fue respecto de los derechos laborales del trabajador. ¿Por qué? De un lado tenemos el Seguro Social y de otro lado tenemos a la empresa donde el trabajador prestado servicios. ¿Qué dice la empresa? Ustedes pónganse de acuerdo. Yo le voy a pagar a quien sea declarado o declarada beneficiario, ¿verdad? Pero aún así, aunque exista por así decirlo, pues esta postura de la empresa, porque aparte no le queda de otra, tampoco, vuelvo a lo mismo, como el Estado no es gratis, eso es lo que le deben al trabajador, pero muchas veces por cuestiones de idiosincrasia, por cuestiones de lo que pasó en ese momento, por cuestiones de que a lo mejor sí hubo problemas en la pareja derivado de la concubina o concubino, no sé, hipótesis varias, pues no se ponen de acuerdo y empieza el pleitazo, perdónenme la expresión tan coloquial. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo tenemos que hacer nosotros? Bueno, ya lo determinó la Corte en el último criterio que les expuse. No quiere decir que si una concubina es declarada beneficiaria, pierde los derechos la esposa, entonces se tienen que dividir. Tenemos que hacer, obviamente cada caso es diferente, tenemos que analizar el material probatorio que tenemos, como lo señala el principio de indisposición. Si no es suficiente, es mi obligación como juzgador federal allegarme de más material probatorio, incluso yo lo hago. Nada más como precisión, no lo dije así hace rato. Yo llegué al tribunal hace unos meses. El asunto que les platiqué de
de la persona que quiere ser declarada beneficiaria y que sus apoderados no ofrecieron prueba alguna y que venía sin testigos, venía básicamente con la pura jurisdicción voluntaria, ya me tocó a mí con audiencia de juicio celebrada, es decir, con la anterior persona titular. ¿Yo qué hice? A lo mejor estoy mal, a lo mejor va a haber críticas, pero lo que yo hice fue privilegiar el derecho humano, el fondo del asunto y además atendiendo al principio de la primacía de la realidad que formalismos. Ah, ya está cerrada la audiencia de juicio, ni modo, porque ¿saben a dónde iba ese asunto? Al fracaso, a la improcedencia. Y nuevamente volvemos a lo mismo, los juzgadores federales son tibios, no le entran al fondo, todo sobreseen, en mi caso pues improcedencia de la acción, no. Nosotros determinamos que tenemos que cumplir con la obligación de ser juzgador federal en materia de trabajo. Entonces ordenamos regresar para llegarme en material probatorio, yo celebrar la audiencia de juicio y yo fallar de forma oral en la audiencia de juicio. Es lo que se hace. Tenemos que ponderar cada caso. Cada caso es diferente, cada caso es especial y cada caso tiene su dificultad. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí, a ver. A ver, dos. Hola, buenos días. Mi nombre es Jason Morales Sánchez y yo también soy alumno de la maestría en Derecho. Bienvenido. De la facultad. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Me llama mucho la atención que usted habla de juzgar con perspectiva de género. Ajá. Y sobre todo de la cuestión de la empatía, ¿no? Hacia las mujeres. Sí. Como sabemos, cuando un trabajador fallece por riesgo de trabajo, se tiene un año, ¿no? Para promover, tengo entendido. Sin embargo, a veces la situación, digamos, psicológica o emocional de la esposa no es a lo mejor la idónea, más adecuada o idónea. Y normalmente un ciudadano común y corriente pues no sabe, ¿no? De estos términos. Entonces, cuando la persona o la mujer, la esposa, tiene la pretensión de promover, teniendo en cuenta que tiene hijos menores de edad, sin embargo, aún así la ley no siento que no los protege, no los ampara. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a lo mejor esas situaciones, de que a veces el hecho de perder a su ser querido, a un familiar, pues a veces no les permite, ¿no? O sienten o creen que no necesitan a lo mejor el dinero, que el dinero no les va a doler al familiar, al ser querido. Entonces cuando promueven ya es demasiado tarde y quisiera saber su opinión al respecto y si hay alguna jurisprudencia, ¿no? Que pueda romper con esa, digamos, con esa regla respecto a la, Básicamente, ¿qué regla? La regla de no respetar presupuestos procesales, tratándose de menores, de adultos mayores, de fallecidos, etcétera. Respecto a la, ¿cómo se llama? Sí, por eso, pero el término es un presupuesto procesal. Ajá. Pero bueno, vamos, nada más déme oportunidad aquí porque ya he apagado la computadora, quiero darle lectura específicamente al... Un segundo. Bueno, primero que nada, para no hacerlo esperar y por respetar el tiempo de la compañera que va a seguir. Sí. Bueno, primero que nada, permítame. También el propio Pleno y las propias salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que los presupuestos procesales se deben de observar, incluso que cuando se trata de, ahorita usted mencionó juzgar con perspectiva de género, pero también existe el famoso principio pro persona. Es muy común que a nosotros como juzgadores nos hacen valer el principio pro persona como fórmula mágica en contra de todo. Ojo, el principio pro persona no quiere decir que invariablemente va a tener la razón esa petición. También ya lo ha determinado así la Suprema Corte. Y para nosotros como juzgadores, señalo, no importa el fuero federal o fuero local, es obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Sobre pretexto del principio pro persona, no voy yo a inobservar plazos, términos, reglas procesales, cargas probatorias, etcétera. Esto se tiene que atender. Este principio pro persona o juzgar con perspectiva de género es un método de interpretación, no de legislación para el juzgador. ¿Sí? Por ahí va la diferencia. En relación con lo que usted señala, claro que entendemos que este tipo de eventos pues son traumáticos para cualquier persona. No pretendemos que ocurra una desgracia y que al día siguiente se llegue con nosotros. Nada más que estoy teniendo aquí un poco de dificultades. Un segundo. Si quieren, mientras vaya haciendo la pregunta y vuelvo con el compañero.
Sí, señoría, buenos días. Buen día. Mi nombre es Saúl Gante, soy pugnador por los derechos de los animales. Felicitarlo por su ponencia. Gracias. Mi pregunta estriba en qué merece su opinión en relación a la defensa que tienen los taurinos al defender la fiesta taurina, al decir que la desaparición de esta fiesta afectaría a miles de empleos. Sí. Una vez también que ya se reformó el tercero, el cuarto, el 73 el año pasado, pero ahí es... Perdóneme que lo interrumpa. Sí, doctor. Pues que eso no se trató mi ponencia ni mi especialización. Okay. Entonces no quisiera aventurarme a dar una opinión personal sobre un tema que yo entiendo que genera diferentes matices. Okay. Entonces, en otro escenario podemos platicar en lo personal mi postura, pero aquí estamos en un escenario académico de derecho de trabajo. Entonces, sí, doctor, nada más, y le agradezco mucho la sinceridad, pero también le quería comentar, ellos alegan que afecta a miles de personas en su trabajo, en su desempeño a la hora. Le agradezco mucho, no se me aplicó, el abogado bien listo, me aplicó la técnica del mosquito, ¿se la saben? No. La técnica del mosquito es que te hago una pregunta respecto a qué es el mosquito. Explícame el mosquito. No, pues no sé. El mosquito es un animal chiquito, de alas pequeñas, que las mueve muy rápido. Y se me acabó lo del mosquito. Pero yo hablo muy bien del elefante. Y se para por lo regular el elefante, que es un animal grandote de orejas. Así me la aplicó. Me habló de un tema y al final le metió el plot twist, como dicen, y lo relacionó con la materia de trabajo. Muy interesante, pero se la caché. Es la misma respuesta, abogado. Ahorita terminando, si quiere, platicamos de eso, pero no puedo desviarme de lo que es la ponencia, que es materia de trabajo. Estos criterios, acá el compañero se nos aventó una con jiribilla, se la vamos a contestar, ¿cómo no? Pero esa sería la respuesta. Y lo digo con todo respeto por el tiempo de los compañeros, compañeras que están acá y de la ponente que sigue. Nada más no quiero dejar en el aire lo que comentaba el compañero acá de este lado. ¿Alguna otra antes? Aprovechen que todavía no encuentro lo que necesito encontrar. ¿Ya? ¿Se aburrieron? ¿Se aburrieron? ¿Ya vi cómo los aburrí? Ahorita platicamos, compañero. ¿Sí? Para terminar con esto, yo les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido de ayuda, que les haya generado más dudas, que les haya generado el cosquilleo por la materia de trabajo, sobre todo la curiosidad de lo que hacemos en los tribunales federales, en los juzgados federales. Los invito, aprovecho que están aquí la doctora y algunos profesores, para que se organicen y que acudan a la sala del tribunal de mi adscripción, que vean una audiencia que les iba a decir todos los días tengo audiencia, ahorita estoy acá, ¿verdad? Pero todos los días tengo audiencia preliminar, audiencia de juicio, son públicas. Entonces no hay mejor forma de saber lo que hacemos los juzgadores federales que acudiendo a ver. Yo en redes sociales publico de repente mi agenda, por ahí algún alumna de por acá, Chilpancingo, me ha dicho, quisiéramos ir en grupo. Aquí voy a comprometer a los profesores que les den el permiso de ir para que vean de forma directa cómo trabajamos ante la sociedad. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, agradecemos al licenciado Eric García por sus sabias e interesante plática, ¿verdad?, que hace la Suprema Corte, ¿verdad?, que es muy importante porque es la que interpreta pues precisamente nuestra ley. Tómenle la palabra, ¿verdad? Vamos a ir en grupo. Yo doy derecho individual del trabajo, entonces voy a invitar un día a mis grupos para que vayan a platicar con él en corto, ¿verdad? Para que vean
la actividad que ellos realizan. Agradecemos, Eric, licenciado Eric, ¿verdad?, por tus sabias palabras motivadas a los jóvenes, y que no sea la primera vez que el director tenga ponentes de este tamaño, de esta experiencia, para que estén los jóvenes siempre actualizando. Sí. Nos permiten ahorita, nos vamos a tomar una foto, jóvenes, para que no se salgan. Ya terminó el evento. Nada más se le va a entregar el reconocimiento al licenciado y se va a tomar la foto. Por favor, espérenos 3 minutos. Por favor, se ponen de pie los que están aquí en el presidio. Vamos a entregarle el reconocimiento y hay que darle un fuerte aplauso a nuestro ponente. Por favor, doctora Guadalupe, si puede dar lectura. Bueno, vamos a entregar el reconocimiento que entrega nuestro director Antonio Soto Sotelo, director de la Facultad de Derecho. Dice, otorga el presente reconocimiento al licenciado Eric García Jáuregui por su destacada participación como ponente en la conferencia Criterios Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia laboral, impartida en el marco de la Semana Jurídica Dr. Javier Saldaña Almazán, dirigida a estudiantes de la licenciatura, maestría y doctorado en Derecho. Su contribución fortalece la formación académica y el pensamiento crítico de nuestra comunidad universitaria, promoviendo el análisis y reflexión en el ámbito jurídico. Tiene la fecha de hoy y la firma nuestro director de la facultad, el doctor Antonio Soto Sotelo. Le entrego, maestro, este reconocimiento. De igual manera, a nombre de la dirección vamos a entregar un reconocimiento esta tarde a nuestra moderadora. Me voy a permitir también dar lectura al reconocimiento. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Hernández de la Cruz por su destacada participación como moderadora en la conferencia Criterios Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia laboral, impartida en el marco de la Semana Jurídica Dr. Javier Saldaña Almazán, dirigida a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho. Su intervención contribuyó al desarrollo académico y fortalecimiento del diálogo jurídico de nuestra comunidad universitaria. Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 24 de marzo de 2025, firma el doctor José Antonio Soto Sotelo. Le pediría al público en general si se pueden poner de pie, y a los que nos acompañan aquí en el presidio si se pueden pasar en la parte posterior del auditorio para hacer la fotografía oficial. Y nada más como anuncio final, si gustan seguirme en redes sociales, Eric con pura K, García Jáuregui, o al revés, García Jáuregui Eric, y ahí subo todas estas cuestiones, sentencias públicas, acuerdos, criterios, ahí lo subo todo. Como lo hacemos cotidianamente en la Universidad Autónoma de Guerrero, somos orgullosamente. Muchas gracias. Tomar asiento, vamos a proseguir con la siguiente conferencia que tenemos el día de hoy.